¿sí? Luego eso se recuperó y también probablemente con este cambio climático que está habiendo y la mayor humedad hay una mayor recarga de aguas hacia el nivel subterráneo. Pero de todas maneras había en algunos lugares problemas de sobreexplotación. Bueno, la degradación de suelos, incluyendo la contaminación de suelos, o directamente la desaparición de suelos, la disminución de espacios verdes, la pérdida de hábitats para todas las especies que habitaban en la zona, la contaminación atmosférica, la contaminación sonora, un nivel freático elevado que puede provocar anegamientos, o sea, la napa que está bastante cerca en muchos lugares de la ciudad, la presencia de sitios de relleno sanitarios cuya localización es absolutamente inadecuada desde cualquier punto de vista, después si llegamos a verlo lo vemos, pero si no se lo digo ya, los 3 lugares o 4 lugares los cuales está localizado el SEAMSE, que son Catán, el sitio norte sobre el Reconquista, el sitio de Domínico, sobre la costa del Río de la Plata, y Ensenada, que también está sobre la costa del Río de la Plata, cerca de la costa del Río de la Plata. Los 4, desde el punto de vista de las condiciones naturales, son sitios absolutamente inadecuados para haber puesto ahí una zona de disposición de residuos. Independientemente de si la metodología es adecuada o no, que ya eso lo podemos discutir o se discutirá en otra reunión, los sitios que fueron elegidos son malísimos, por sus características, pero básicamente porque están al lado de un cuerpo de agua, muchos están aguas arriba de las poblaciones, como por ejemplo el sitio de Reconquista. O sea, piensen, aguas arriba, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se vuelque sobre el Reconquista va al río de la Plata, y del río de la Plata va a las tomas de agua que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, está aguas arriba, tendría que estar aguas abajo por lo menos. Y después también la presencia de un nivel freático aflorante, ¿sí? Que está interactuando con el relleno, ¿sí? O sea que cualquier pérdida que tenga la membrana, vieron que le ponen una membrana abajo del relleno, va directamente al nivel freático. Por si no sabían, los sitios viejos no tienen membrana. Aunque el SEAMSE no lo diga, hay muchos que no tienen membrana, ¿sí? O sea que eso va directamente a la freática, ¿eh? Los nuevos tienen membrana, los antiguos no tenían. Le ponían una capita de arcilla nomás para tratar de impermeabilizar un poco el fondo. La existencia de basureros clandestinos, obviamente también, un manejo deficiente de los residuos en general, la existencia de cavas y canteras, las cavas para explotación, ¿no?, de las tosqueras, muchas de ellas abandonadas, que generan un problema para la salud de la gente que generalmente vive cerca de esas cavas, una ausencia total de estrategias de conservación de los recursos naturales en la región, la urbanización de zonas poco aptas, como por ejemplo las planicies aluviales o las terrazas bajas aledañas a los cursos fluviales, conflictos de uso de la tierra, proliferación de enfermedades de transmisión hídrica. Ustedes piensen que en general se considera que el 50% de las consultas de las guardias de los hospitales del conurbano tienen que ver con enfermedades de transmisión hídrica, ¿sí? Diarreas, ¿no? El 50%. ¿Cómo? Parásitos. Parásitos, totalmente. Bueno, la precariedad de las viviendas y de la red de servicios de infraestructura, la ausencia de cloacas en muchos lugares, y la presencia, obviamente, de importantes sectores de pobreza que son mucho más débiles, mucho más vulnerables frente a los fenómenos naturales. O sea, es un desastre, ¿no? En proporción a lo bueno que es el medio natural, la situación que estamos atravesando es bastante complicada. ¿Y entonces cuál sería la causa? Primero, el desconocimiento del medio natural. El desconocimiento absoluto del medio natural por todas las instancias de decisión e incluso de muchas de las instancias que encaran actividades técnicas, ¿sí? La no incorporación de la dimensión natural, después sí problemas de gestión, problemas técnicos, problemas políticos, la obtención de ganancias como el principal objetivo de las actividades en la región, y en líneas generales podríamos decir el predominio del interés privado por sobre el bien común, ¿sí? Son todos aspectos socioeconómicos, ¿sí?, no naturales. Fíjense que no son las causas de los problemas ambientales que tenemos no son un medio natural especialmente agresivo. En última instancia, lo que nos caracteriza a nosotros como un capitalismo dependiente, periférico, es la causa principal de los problemas ambientales que nosotros vivimos.
En general nosotros podemos decir que existen una serie de conflictos que son paradigmáticos y recurrentes. Fíjense si no están de acuerdo, si no les parece que es así. La contradicción entre conservación y desarrollo, la pugna entre intereses públicos y privados, el conflicto de intereses entre distintos sectores, por ejemplo, que son la agricultura y la industria, y finalmente la confrontación entre intereses locales, nacionales y provinciales. ¿Sí? Bueno, estos conflictos paradigmáticos y recurrentes, como yo les digo, son la fuente en general, la causa principal de los problemas ambientales, o por lo menos de no poder resolver los problemas ambientales que se generan. Paso así porque si no, no vamos a llegar. No sé qué hora es, Jorgito, pero... Bueno, en general nosotros podríamos decir que un aspecto importante también es la superposición de jurisdicciones. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema, piensen, la naturaleza no tiene jurisdicciones. ¿Sí? Las cuencas son cuencas naturales, los suelos son cuerpos naturales, la vegetación son formaciones vegetales naturales. O sea que los límites entre municipios, los límites entre provincias, los límites entre países no dividen nada desde el punto de vista natural. ¿Sí? Yo no puedo encarar la remediación, por ejemplo, del nivel freático. Imagínense que yo quiero encarar la remediación del nivel freático que está contaminado. No lo puedo encarar si el partido al lado, el municipio al lado no lo hace también. No tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que el problema de la superposición de jurisdicciones es un problema grave, grave. Y después, lo digo de vuelta con otras palabras, para mí el conflicto existente entre el beneficio individual vinculado al uso de la tierra y la apropiación particular, la apropiación privada de recursos naturales, el conflicto que existe entre ese beneficio individual y el bienestar común actual y de futuras generaciones hasta el presente se ha resuelto en forma excluyente o casi excluyente en favor del primero de los términos, ¿sí? Claramente, en favor del beneficio individual. El ejemplo más notorio que podemos utilizar, por ejemplo, son los loteos, los nuevos loteos para barrios cerrados, ¿sí? Donde claramente el loteo lo que está generando es una transmisión del problema a localidades que antes no lo tenían, ¿sí? Obviamente el loteo se hace a una zona más... por ejemplo, no sé si ustedes han visto los loteos ahora de la zona de Berazategui, la costa de Berazategui, ¿alguno lo ha visto? Berazategui era la parte del conurbano que tenía la costa mejor preservada, ¿sí? Dentro de todo se había preservado mejor todo ese humedal costero del río de la Plata. Bueno, la zona que está al lado de la reserva, que es la reserva Punta Lara, que es una reserva de la provincia, el resto era toda una zona de campo, pero en un campo natural, más o menos natural. Bueno, ahora se están haciendo varios loteos y varios barrios privados, con lo cual todo ese sector desaparece prácticamente, ¿sí? O sea que toda una zona que era más o menos natural y que cumplía algunos roles desde el punto de vista del ambiente, está siendo destruido con rapidez. En líneas generales podemos decir entonces que la planificación aparece como una herramienta adecuada para orientar y organizar el desarrollo equitativo y sustentable del territorio y de la población que lo ocupa. Todos creo que estamos claros que la planificación no es uno de nuestros fuertes, digamos, ¿no? O sea, que realmente se planifiquen las políticas a largo plazo y con algunos objetivos concretos. Entonces, en líneas generales, nosotros podríamos decir que el ordenamiento territorial, que significa más o menos disponer con orden la ocupación y el uso del territorio, podría ser una herramienta importante como base para esa planificación, ¿sí? Ya que el ordenamiento territorial lo que permite básicamente es prevenir futuros posibles conflictos y nos permite superar una actitud defensiva, porque básicamente nosotros ahora ¿qué hacemos? Corremos atrás del fenómeno natural, corremos atrás del problema, nunca lo prevemos, nunca lo actuamos previamente para evitar que ocurra, ¿sí? Siempre vamos corriendo atrás. Bueno, eso siempre es más caro y generalmente mucho menos efectivo, ¿sí? Igual no me voy a extender mucho más sobre el ordenamiento porque otra compañera se va a referir a esto en un próximo encuentro. Ahí tenemos el área nuestra. Miren que en esa imagen, que bárbaro cómo se ve
todo el sedimento del estuario del Río de la Plata con el cambio de color significativo. No sé si lo ven. Bueno, ahí se aprecia bastante bien las características del estuario del Río de la Plata. Esto yo lo digo lo del estuario y lo enfatizo no por una cuestión así de purismo y decir no le digan río, digan estuario, lo cual sería una pavada, sino porque realmente cuando nosotros consideramos el fenómeno de las inundaciones en la región metropolitana, no tenemos claro, no tenemos muy presente la dinámica del estuario como estuario en el papel que juega en la red hídrica de la región. ¿Sí? En general consideramos a la red como fluvial, como eminentemente fluvial. Bueno, no es una red eminentemente fluvial, es una red fluvial secundaria relacionada a un estuario. O sea que en realidad la dinámica de las inundaciones, salvo algunos aspectos antrópicos, pero desde el punto de vista natural, está mucho más vinculado a la dinámica del estuario, como estuario. ¿Se entiende? O sea que quizás en parte la fuente de algunos errores que se han cometido en el abordaje de la problemática de las inundaciones en la región tenga que ver con la no consideración de ese aspecto, ¿sí? Que es muy importante. Es que también cuando se habla de la problemática se habla solamente del agua que aparece y no se habla de que a veces en los lugares es normal que aparezca el agua porque son regiones lógicamente inundables. El problema es cuando se piensa construir sobre esas inundables. Claro. Sí, sí, está muy bien. Bueno, ahí tenemos las características geológicas. Miren, imagínense que esa es la barranca, imagínense que estamos en Parque Lezama, o que estamos en Recoleta, o en Retiro. Arriba estaría el Parque Lezama, abajo estaría todo lo que es Puerto Madero, por ejemplo, o lo que es Retiro. Bueno, esa es la secuencia. Todo lo que está de este lado, del lado de izquierda, sería todo lo que son las secuencias loésicas. Que ahí les dibujé algunos bichitos, que es donde aparecen los gliptodontes y las distintas faunas esa que aparece en el subte a veces cuando hacen las excavaciones. Y todo lo que está adelante es lo que sería el antiguo ambiente marino. Si ustedes hubieran venido a Buenos Aires hace 6.000 años, se hubieran encontrado con el mar acá, porque el mar estaba mucho más alto hace 6.000 años. O sea, el mar llegaba casi hasta Rosario en su mayor expansión. O sea, no había estuario, había mar. Luego el mar fue descendiendo su nivel y a la medida que se fue descendiendo el nivel y se fue retirando, fue primero avanzando el delta y después generándose el estuario del río de la Plata. O sea que si nacimos muy tarde, hubiéramos tenido mar acá, playa, digamos, acá adelante. Pero los depósitos marinos han quedado, ¿sí? Es esos depósitos que se llaman querandinenses. Estos son los nombres que dio Meguino. ¿Ustedes les suena Florentino Meguino, el famoso naturalista? Bueno, Ameguino fue el que describió todas estas unidades geológicas y les dio los nombres. Por ejemplo, Formación Ensenada le puso porque él la describió especialmente en el puerto de Ensenada, Buenos Aires, porque es la que aparece en toda la parte alta de la ciudad de Buenos Aires. Y los otros nombres, bueno, se los fue dando en función de algunos aspectos. Esta secuencia es toda la que se ve de la barranca para el río, en toda la región nuestra. ¿Esto por qué lo muestro? Porque hay que tener presente la heterogeneidad. Nosotros pensamos que cuando vemos la región pampeana, la vemos tan chata y tan suave de relieve que pensamos que es homogénea. Y eso es un error, no es homogénea, es muy heterogénea desde el punto de vista geológico. O sea que los comportamientos de los materiales esto es bastante diferente. No es lo mismo construir sobre el pampeano, sobre el loess, que por ejemplo sobre el querandí. El querandinense tiene arcillas expansivas. Son arcillas que se hinchan con el agua. Cuando tienen agua se hinchan, en cuanto están secas se contraen. Ese es un trabajo que destruye los cimientos de cualquier casa. Entonces, por ejemplo, el hecho de que lugares como Avellaneda recién ahora esté teniendo edificios altos, vieron que Avellaneda recién ahora está construyendo edificios altos, es porque antes era muy caro hacer edificios, porque había que atravesar toda la capa del querandinense para poder fundar el edificio abajo. ¿Se entiende? Ahora con las técnicas de piloteado se puede hacer más, es más barato que antes y entonces se puede llegar al nivel de abajo para fundar el edificio. Pero si no, los edificios tenían problemas de estabilidad. ¿Quiénes usan la autopista Buenos Aires-La Plata? Así, ¿algunos? ¿Eh? Se podían usar plateas. Claro, sí. No, bueno, depende del tamaño de la construcción. Pero, digamos, la capa del querandinense no es tan profunda.
se puede atravesar, hay que hacer 4 o 5 metros y ya se funda sobre un nivel de tosca bueno sobre la ensenada. Ahora eso se hace sin problema, pero antes era más complicado. Y en una casa chica no tiene sentido. Les decía de la autopista Buenos Aires-La Plata, vieron que hay lugares donde se rompe siempre se raja el asfalto. ¿Por qué? Porque está directamente sobre el querandinense y le hace ese trabajo expansivo de contracción, expansión. O sea que son aspectos que tienen que ver con la heterogeneidad geológica que nos condicionan fuertemente. Los rellenos sanitarios de Domínico están sobre el querandinense, ¿sí? O sea que también son inestables desde el punto de vista de la base del relleno, ¿sí? Las arcillas le están laburando, le están trabajando la base del relleno, ¿sí? Con lo cual seguramente si hay membrana la están haciendo perder en las junturas, porque se la están moviendo. ¿Se entiende? Todo eso va a la napa y de la napa va al Río de la Plata, directamente porque está al lado. Entonces, está Domínico y ¿dónde está la toma de agua? En Bernal, al lado. O sea que todo lo que va de la napa al Río de la Plata, va al Río de la Plata justo al lado de la toma de Bernal. Por eso les digo que la localización de estos rellenos es muy mala. De hecho, es tan mala que la de Domínico la abandonaron, la cerraron. Fue la primera que SEAMSE abandonó. ¿Y el SEAMSE zona norte también se estaría rompiendo esa Sí, sí. El SEAMSE zona norte está más sobre el ambiente fluvial, no tanto sobre el ambiente estuárico. O sea que las arcillas expansivas ahí no están presentes. Lo que tiene como gran problema esa zona es que tiene el nivel freático somero, o sea, casi aflorante, o sea que eso sí, y está al lado de un cuerpo de agua, del río. O sea que ustedes piensen que un relleno, por más que abajo no filtre, cuando se llena de agua es como una bañadera que vuelca. Eso que vuelca, si uno no lo colecta, fluye superficialmente hacia el río más cercano, en este caso el Reconquista. O sea que es un receptor de todo el efluente que pueda llegar a estar sobrenadando el relleno. En teoría eso se ha tratado de subsanar generando una trinchera alrededor del relleno donde se volcaría eso y esa trinchera perimetral se bombea, se trata ese agua y después se vuelca recién. Pero los rellenos viejos no tienen ninguno de eso. Esos son los rellenos nuevos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un cortecito de lo que sería la geología de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, si hacemos un pozo acá, es esa la secuencia que tenemos. Esa secuencia de depósitos. Abajo del Loes, que se llama el Pampeano, que le decimos Pampeano genéricamente, está el Puelche, que es el acuífero que nosotros usamos. Y abajo lo que se llama es la Formación Paraná, que es un depósito marino antiguo, que tiene agua salada. ¿Vieron las piletas de la salada que hay en el conurbano? Son piletas que se llenan con el agua de ese nivel, o sea, se hacen perforaciones hasta 100 metros y se utiliza esa agua que es casi agua marina, ¿sí? Tiene una concentración de sales semejante al agua marina. El primero que describió el Loes de la región nuestra fue Darwin. Ustedes saben que Darwin vino... Darwin y D'Orbigny, pobre, vamos a darle bola a D'Orbigny, que fue un francés que vino un poquito antes. Pero D'Orbigny laburó más en la zona de Corrientes. Darwin vino, desembarcó en Buenos Aires, en su viaje alrededor del mundo, se bajó en Buenos Aires, describió la geología, descubrió algunos bichos, algunos fósiles importantes que describió, y justo Rosas estaba haciendo la campaña al desierto de Rosas en ese momento, así que se enganchó con Rosas y fue con Rosas hasta Bahía Blanca, o sea que recorrió la provincia de Buenos Aires, norte-sur, y fue describiendo toda la geología de la provincia de Buenos Aires. Porque Darwin cuando vino esencialmente era geólogo, después se dedicó más a la parte de la vida y cuando generó la teoría de la evolución. Pero su primera formación era más como geólogo paleontólogo, cuando vino para acá. Entonces, bueno, ahí se embarcó de vuelta en Bahía Blanca. Y también describió la geología de la cordillera de los Andes entre Santiago y Mendoza. También hizo el viaje. Y esa descripción es excelente, la descripción. Yo les digo porque yo hice la tesis de licenciatura ahí y teníamos la descripción de Darwin y estaba muy bien hecha la descripción de Darwin. Piensen que no había nadie descrito la geología de la región todavía. Él fue el primero que dijo, esto es tal cosa, esto es Jurásico, esto es Cretácico. Jodido, ¿no? El tipo la fue describiendo. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Así que él describió el Loes en primer lugar.
Bueno, ahí están las tres cuencas principales del área metropolitana bonaerense, que son la cuenca del Matanza-Riachuelo, la cuenca del Reconquista y la cuenca del Luján. El área de las cuencas es la que está marcada en el color, ¿no? Naranja, rosadito ese y amarillito. Miren qué distintas que son. Comparen la cuenca del Matanza con la cuenca del Luján. Qué forma distinta que tienen las cuencas, ¿no? ¿Vieron? Formas totalmente distintas. Y piensen que son dos ríos que tienen un caudal semejante, ¿sí? O sea que tienen una caudal es la cantidad de agua que llevan por unidad de tiempo, ¿sí? O por sección, depende cómo lo calculemos. Y sin embargo tienen una forma de cuenca totalmente diferente. ¿Esto por qué se los muestro? Porque esto nos indica que los ríos no son todos iguales, aunque un río esté al lado del otro, no tiene la misma historia geológica. Y esa diferencia, esa heterogeneidad, hay que tenerla presente, porque las soluciones que quizá para unos sirvan, para otros no sirven igual. O sea, no se puede aplicar mecánicamente las soluciones, ¿sí? Hay que estudiar esas características particulares. Por ejemplo, esa forma distinta del curso fluvial puede estar reflejando, podría estar reflejando un material geológico diferente, no necesariamente aflorando, sino subsuperficial. Y eso va a tener un comportamiento diferente según la obra que yo haga. ¿Se entiende? O sea, los ríos no son caños. Vieron que la mayoría de los cálculos que se hacen cuando se hace una obra de un río es como si el río fuera un caño. Se calcula la sección. No, minga, los ríos no son caños. Los ríos son cuerpos naturales que tienen sus características, que tienen su historia geológica. No es que se van a ofender si no la consideramos, pero van a hacer que las obras que hagamos no sirvan para nada, porque van a desbordar donde quieran desbordar ellos, no donde nosotros querramos. ¿Sí? Esas son las cuencas de la ciudad. La más grande es la de Maldonado, que es esa verdecita, que nace en Partido de la Matanza, nace entre San Justo y Ramos, y después la del Medrano, que es la marroncita de arriba, que desemboca ahí atrás de la ciudad universitaria. Y después algunas cuencas menores. Todas estas cuencas de la ciudad de Buenos Aires están todas entubadas. O sea que es una cuenca, es una red de drenaje absolutamente modificada antrópicamente. Cuando se calculó, cuando se hicieron los entubados, la ciudad era mucho menos densa que ahora, ¿sí? La densidad de la ciudad. Entonces, el grado de impermeabilización del suelo era mucho menor que el de ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se produce una precipitación, el agua sigue dos caminos. Una parte se infiltra y una parte se escurre en superficie. La que va a alimentar el flujo de los ríos en una primera instancia es el agua que escurre. Lo que infiltra va a llegar después, pero va a llegar más tarde, así que no es problemática para la inundación en el primer momento. La que infiltra es la que no va a participar en la inundación directamente. Entonces, en la medida que la ciudad se impermeabiliza, cada vez mayor porcentaje del agua que precipita llega al río y cada vez lo hace con mayor velocidad, ¿sí? Y aunque el río esté entubado, es el receptor de ese flujo de agua, porque todos los pluviales están conectados a los ríos entubados. Por ejemplo, en Belgrano eso es especialmente notorio. Entonces, si la sección del entubamiento es chica y fue calculada para el momento en el cual, por ejemplo, la mitad del suelo estaba impermeabilizado, ahora esa sección es insuficiente. Por eso tuvieron que hacer los aliviadores del Maldonado y el aliviador del Vega por la calle Monroe. Por eso también criticamos tanto, además del entubado de los arroyos, la moda de cementar cada vez más plazas, porque disminuye drásticamente la superficie de absorción. Claro. Y el adoquinado también sigue. Sí. Una política pública buena sería, por ejemplo, reutilizar el agua de lluvia. Si se favoreciera con metros cuadrados o de alguna manera dando un incentivo, se podría utilizar ese agua de lluvia para lo que es depósito. Claro. También, o sea, una cosa importante sería recuperar espacios verdes para aumentar la infiltración. Lo que pasa es que hay lugares donde ya la construcción es tan importante que lamentablemente que no queda más que hacer obras. Hay zonas donde se puede hacer ese manejo. Hay otras zonas que ya es medio difícil. Gastaríamos menos agua si recuperamos el agua. Sí, seguramente. Habría que ver dónde se ubican los reservorios. Ustedes se acuerdan que hace unos años, antes que subiera Macri, en el gobierno, en la ciudad digo, había un proyecto en la época del gobierno de Ibarra que era el de los reservorios abajo de las plazas, ¿se acuerdan?
que era hacer como en la cancha de fútbol. Claro, y en las canchas de fútbol, abajo de la cancha Atlanta, por ejemplo, que estaba al lado del Maldonado. O sea, construir como grandes reservorios que recibieran el excedente de agua en el momento de la lluvia y luego se bombeaba y se volvía, una vez que pasaba el pico de la lluvia, bombeaba el agua y se volvía a restituir al río, al arroyo. Era una visión absolutamente distinta a la que se primó después, que es la que prima siempre, no solamente culpa de Macri, es la visión de siempre, que es la de creer que hay que sacar el agua rápido. Y vos no podés sacar el agua rápido, porque el agua se mueve. ¿La velocidad del agua de qué depende? En primer lugar, de la pendiente. Si la pendiente es baja, el agua no se va a ir rápido. Por más que vos le hagas un canal ancho, hermoso, el agua no se va a ir rápido. Es lo que pasa con la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron la provincia de Buenos Aires? Todos los canales que hay para evitar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires no sirven para nada. Son canchas de remo los canales de la provincia de Buenos Aires. O piletones alargados, porque realmente no transmiten el agua. Claramente porque no hay pendiente. ¿Sí? Y si aumenta la sedimentación en el río, peor todavía, porque cuando el agua tiene que salir no puede. Claro, sí, aparte porque le mantienen los bordos esos al costado que impiden el drenaje lateral. O sea que en realidad, en el tema de las inundaciones, que tampoco me quiero meter mucho porque va a hablar otra compañera que va a hablar mucho más y mejor, el tema de la evacuación rápida del agua no es la solución, porque no se va en nuestro ambiente. Si yo viviera en la montaña, si yo estoy en una zona de relieve, sí, y si estoy en una zona especialmente de material rocoso, sí, ni hablar. Pero si estoy en sedimentos inconsolidados, como los nuestros, o sea, sedimentos sueltos, no roca, no piedra, y además en zonas de muy baja pendiente y muy cerca del nivel de base, que es el océano, no puedo evacuar el agua rápido. Así que lo que tengo que hacer es evitar que llegue toda junta rápido. Al contrario, retenerla desde arriba. Y ustedes, ¿dónde hay un caso de eso que se hizo y que funciona bien? Cerca de ustedes. El Cascallare. La presa Rollero y el dique Cascallare. Ese es el único proceso distinto. ¿Vieron? Hicieron un embalse en la zona rural. Entonces, porque en el año 67 yo vivía en Villa Ballester y se inundó todo San Martín, todo José Lozano, fue la inundación más grande del Real. Matanza de Rochero también. Pero en la Reconquista fue terrible la inundación, se inundó muchísimo. Después de eso se terminó de hacer esa obra y en Reconquista no se inunda mucho más, ¿viste? No se volvió a inundar. Y eso que el proyecto eran 3 represas, no una sola. O sea que era atajarla en 3 pedacitos. Ese era un proyecto original de Ameguino. Ameguino había hecho ese proyecto original de las represitas. Hay un libro que se puede bajar, sí, hay un libro que se puede bajar que son Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires de Ameguino, que lo escribió en 1880 y pico, donde dice, no, el problema no es sacar el agua rápido. O sea que si lo bájenlo van a ver que está bueno. Sí. No, te quería comentar, Fernando, que hay una norma de Ciudad de Buenos Aires que promueve la colecta de agua de lluvia en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que es del año 2012, como para tenerlo en cuenta, leerlo, y creo que también puede ser una vía a considerar. No sé si eso se llegó a reglamentar o si realmente... Hay edificios que están construidos así, que tienen reservorios. ¿Pero tienen premios? Creo que sí, que hay algún tipo de premio. Eso habría que valorarlo. Está bien, igual eso apunta a soluciones más o menos privadas, individuales. Claro, igual está bien, ¿eh? No digo que esté mal, porque está bien, uno puede hacer que todo lo que se te junta de agua en el techo, que es un valor importante, una cantidad importante, no vaya directamente al pluvial inmediatamente, sino que se almacene abajo, eso te ayudaría. Aparte, lo que, si no me equivoco, promueve la ley esta, es el uso para la higiene de veredas. O descargas en el inodoro. Sí, pero fundamentalmente promueve eso. Nada, lo quería comentar. Está bien, desde el punto de vista de las inundaciones sería positivo porque lo que haría es retener una partecita del agua, aunque sea, que no se volcaría inmediatamente al pluvial. Está bien, está bien. De todas maneras, sería una solución más o menos local, parcial. Sí. 19-20.
Bueno, ¿qué? Vamos a dejar un momento para charlar. Después, bueno, Después llegamos hasta donde dé. Miren el crecimiento del área urbanizada. Eso es en 1869. 1895 la de al lado, ¿no? La mancha roja es la parte urbanizada, ¿no? Miren qué pedacito chiquitito de la ciudad estaba ocupado, ¿no? Esto es 1914-1947. Miren que ya la capital está casi toda ocupada, ¿no? ¿Ya? Pero lo que es segunda y tercera corona no existen todavía. 1960-1970. Fíjese los tres espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires que quedaron. ¿Cuáles son? Campo de Mayo, la costa de Berazategui y Punta Lara y los bosques de Ceiza. No, pero Palermo es despreciable, digo, es muy chiquitito. Yo digo zonas grandes, ¿no? Sí, Palermo también. Ahí se ve mejor, ven cómo se preservó el pedacito. Y hay un pedacito también ahí en Merlo, ¿no? Entre Matanza y... El campo aéreo es ese. Donde está la base, ¿no? Sí, La base. sí, ¿cómo se llama la localidad de Matanza que está al lado ahí? Pontevedra, ¿eh? Pontevedra. No, Montevideo, Merlo y 20 de junio o 20 de no sé qué de junio. ¿Sí? El espacio más grande que hay en Merlo de zona urbana es en la base aérea. Sí. Ahí, claro, ahí. ¿Esa base está activa? Sí, es una base que funciona. Porque sería una zona hermosa para mantenerla como un espacio verde. Es la idea. Mm. Sí. A contraviento y marea hay mucha tensión con el aspecto inmobiliario ahí. Y seguramente. Ahí también funciona la central de clima meteorológica, pusieron. ¿Ah, sí? Sí, hace poquito. Sí, sería un buen terreno para... Y sí. Acá tenemos, por ejemplo, el amanzanamiento, cómo fue creciendo. Y acá cómo se fue ocupando la capital, ¿no? Desde el núcleo original de 1580 hasta las zonas más marginales. Lo que me parece importante, les quiero mostrar una cosa más y ya después si quieren. Miren la imagen esta del mapa viejo de Buenos Aires de 1700 más o menos. ¿Qué les llama la atención? Ese es el fuerte, no sería el centro, pero miren el mapa y qué les parece raro. Que de 9 de julio para allá, todo mal, me parece. No, pero miren abajo, al sur. ¿Al sur? O al este sería, en este caso, sobre el río de la Plata. La desembocadura del riachuelo. Exactamente, miren dónde desembocaba el riachuelo, ¿no? Estaba desembocando a la altura de Puerto Madero, ¿sí? O sea, el riachuelo tenía otra dirección distinta en la parte de su desembocadura, ¿sí? Por eso la vez pasada estaban unos arqueólogos, vieron que encontraron un galeón español ahí, como en la parte baja de la Boca, en la calle, cerca de la calle Necochea, ahí por donde está el Obrero, el restaurante El Obrero, no sé si lo conocen. Por ahí cerca encontraron, en esa calle, encontraron restos de un barco de la época española, en una zona que claramente ahora no parecería ser costera, ¿no? O sea que eso muestra cómo es el relleno.